vamos a estar leyendo algunos pasajes extensos del libro de Hebreo para que entendamos el valor que tiene el sacrificio de Cristo y por qué dice el Señor, si retrocediere, no agradará a mi alma. Libro de Hebreos, capítulo 9, vamos a leer desde el verso 6 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hasta ahí nomás, oramos. Gloria al Señor. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias, muchas gracias por tu bondad, tu amor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas. Llene nuestros corazones, Señor, de tu luz y de tu gracia y nos guíes en todo. Señor, necesitamos de tu dirección siempre en todo. Venga tu palabra, ella sea para nosotros lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Mi amado Señor, gracias te damos, muchas gracias por tu grande amor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces, en este capítulo, el escritor muestra el primer pacto que Dios había hecho con Israel y que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y entonces entra a mostrar cómo era el santuario, cómo es que el santuario estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y cómo es que en el primer tabernáculo, en la primera parte del tabernáculo, que era el lugar santo, entraban los sacerdotes siempre con sangre para pedir perdón de pecado. Sacrificaban los animales y recibían el perdón de pecado y todos los días entraban a hacer ese sacrificio. Y la Biblia dice que había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo nadie podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote una sola vez al año, y con sangre, habiendo hecho remisión de sus pecados y lo del pueblo, entraba al lugar santísimo para presentarse delante de Dios. Y que ese velo que estaba dividiendo el santo del santísimo, ninguno podía pasar para el otro lado, nadie podía acercarse al lugar santísimo, que es lo que el escritor de Hebreo en este pasaje él señala. Dice, mientras se hacían los sacrificios en el primer santuario, esto daba a entender que todavía no había un camino para que las personas puedan entrar al lugar santísimo, es decir, al lugar donde estaba Dios, es decir, acercarse a Dios, porque es una de las cosas que perdió Adán cuando pecó, fue la separación de Dios. No caminó más con Dios, no se acercó más a Dios como estaba en un principio, sino que dice que el Señor lo sacó fuera del huerto del Edén, lo sacó fuera. Antes estaba con él y ya no estaba más con él, él estaba afuera, en la tierra, fuera del huerto del Edén. No tenía más acceso
al lugar santísimo, diríamos así, que sería el huerto del Edén, donde Dios se paseaba. Entonces el escritor dice que mientras se hacían los sacrificios en el primer tabernáculo, no había acceso todavía al segundo lugar, al lugar santísimo, porque el hombre no estaba en capacidad, no estaba el hombre todavía en posición de acercarse a Dios. Hay un salmo, el Salmo de David, en dos salmos, en el Salmo 24 y en el Salmo 15, donde el profeta David dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién podrá entrar al lugar santísimo? Nadie. Nadie podía entrar, solamente una sola vez el sumo sacerdote y con sangre ajena. Y en el primer santuario, en la primera parte del tabernáculo, siempre hacían sacrificio por los pecados de las personas, porque Dios le dio justamente el sacrificio de animales, le había dado a Israel para que pague el animal la consecuencia de su pecado. Él pecaba y el animal era muerto, porque la paga del pecado es la muerte, era muerto en lugar del hombre pecador. Y de esa manera el hombre era perdonado. Pero por ser perdonado no tenía abierto el camino al lugar santísimo. Simplemente era perdonado, pero todo lo que hacía y lo que había hecho estaba en su mente, en su conciencia y estaba en su corazón. Por eso no estaba abierto el paso al lugar santísimo. No estaba abierto, estaba cerrado, porque todavía no había sido abierto para que entren todo como nosotros hoy en día nosotros podemos entrar. La Escritura dice que dice el camino abierto para entrar a la presencia del Señor. Tenemos el camino abierto para entrar a la presencia del Señor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que el camino cerrado al lugar santísimo y que no había posibilidad que el hombre se acerque a Dios, no había forma que el hombre se acerque a Dios. En este libro de Hebreo, capítulo 9, en el verso 6, en el verso 9 dice así, mire lo que dice, Hebreos capítulo 9, verso 9. Los sacerdotes, dice, se presentan ofrendas y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, nosotros miramos, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos podían entrar, el sumo sacerdote una sola vez al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo y por él mismo y presentarse delante de Dios una sola vez. Pero la Biblia dice que Cristo entró una sola vez y para siempre. El sacerdote todos los años tenía que entrar y hacer sacrificio y volver a entrar y hacer sacrificio. Moría el sacerdote, se levantaba otro sacerdote y hacía exactamente lo mismo, pero la Biblia dice de Cristo que Cristo entró también, aunque no era de la línea sacerdotal, él entró también en el templo, pero no en el tabernáculo terrenal, que era duplicado del verdadero tabernáculo que estaba en el cielo, sino que dice la Biblia que Cristo entró en el cielo para presentarse a sí mismo delante de Dios y entró con su propia sangre como sacrificio. Por eso dice que entró una vez
para siempre al lugar santísimo. No hay otro sacrificio. Por eso nosotros dijimos del peligro de los que apostatan de la fe, que sin darse cuenta van retrocediendo de la fe, van abandonando el camino que han recorrido, van retrocediendo, y cuando llegan a un punto que se encuentra entre la fe y la incredulidad, y si caen de la fe, el apóstol dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es imposible, una vez que ya salen para afuera, entonces ¿cómo van a poder alcanzar de nuevo esta salvación si ya dejan de creer? Porque entran en incredulidad, dejan de creer, entonces ya no hay más sacrificio por el pecado, no creen, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros hemos estado viendo los pasos de lo que es el ir retrocediendo, y que se puede llegar a la apostasía, para que lo que hemos creído nos demos cuenta, y si vemos que estamos a punto de lanzarnos por el tobogán del deslizadero hacia la incredulidad, nos retengamos, nos frenemos, pegamos la vuelta y volvemos de vuelta al camino y seguimos adelante. Es mejor esperar en la iglesia del Señor el auxilio, la ayuda, el levantamiento de parte del Señor, que salirse fuera y apartarse y entrar en el peligro de lo que es la apostasía. Es terrible. Una vez que entra en la apostasía, ¿cómo hace para volver? Ya no puede volver más, porque no cree. No cree, dejó de creer, abandonó la fe. ¿Cómo fue? Como Lot, de a poquito se fue alejando. ¿Y a dónde llegó? Nosotros hemos estado viendo las dos iglesias. Uno llegó a un punto, estaba ferviente, luego se hizo tibio. Pues si no se detiene, entra frío, y de frío entra a la apostasía, es decir, a la separación perpetua de Dios, a la separación perpetua del Señor. Por eso el valor que tiene el sacrificio de Cristo. Los sacrificios de animales simplemente perdonaban el pecado, pero el sacrificio de Cristo hizo algo tremendo entre los santificados, hizo algo glorioso. Es decir, le quitó, no es que le perdonó solamente, sino que sus pecados fueron quitados. Y Dios mira a los que han creído como si nunca hubiesen pecado. Nunca pecaron, como si nunca hubiesen pecado. Quiere decir que yo me acerco a Dios, Señor, vengo a pedirte perdón, y como si nunca hubiese pecado. Es decir, para Dios nunca pecaron, ni nunca erraron, ni nunca se separaron de Él. Por eso la necesidad de esperar en el Señor. Si hay que esperar en el Señor, hay que esperar dentro de la congregación, en las misericordias y en la bondad de Dios, no afuera, porque dentro de la congregación es fortalecido por la palabra, el abrazo de los hermanos, el aliento de los hermanos, las alabanzas, la palabra de Dios. Es decir, somos siendo llevados por el Señor, pero afuera entramos en el peligro de la apostasía, Entramos en ese peligro. Entonces dice el libro de Hebreo, cuando dice y así dispuestas estas cosas en la primera parte, es porque explicó la posición de lo que había dentro del primer tabernáculo, la mesa de la proposición, los panes, el candelabro con sus 7 lámparas, el cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo el lugar del incienso, la mesa del incienso, y también el arca del pacto de Dios, que tenía querubines mirando hacia adentro. Gloria a Dios. Tomamos este. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice así, Hebreos capítulo 9, verso 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En el verso 9 de este Hebreos capítulo 9. Dice, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿dónde entró Cristo? En el lugar santísimo, es decir, en el cielo. El tabernáculo terrenal era una copia del tabernáculo que está en el cielo. En el tabernáculo terrenal, los levitas, los descendientes de Leví, ellos podían servir en la primera parte y el sumo sacerdote también de Leví entraba en la segunda parte en el lugar santísimo. Pero Cristo, que no era del levita, sino que era de la tribu de Judá, dice que él entró también en el tabernáculo, pero no en la figura que estaba hecha sobre la tierra, sino que entró en el mismo cielo. Pero antes de entrar en el mismo cielo, él tenía que entrar con sangre y tuvo que entrar con su propia sangre. Quiere decir que antes de entrar primero tuvo que sufrir, es decir, padecer la muerte y muerte de cruz, y con el derramamiento de su sangre entrar, no con sangre de animales, sino con su propia sangre delante de la presencia del Señor para pedir y obtener eterna redención para los hombres que crean en Él. Eterna redención por nosotros, para nosotros. Él no necesitaba ser redimido. Él había cumplido toda la ley. La redención estaba hecha en él por las obras de la ley. Pero entró por nosotros, entregó su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, sufrió por nosotros y entró en el tabernáculo que está en el cielo para presentarse delante de Dios y pedir por nosotros, por nuestra salvación. Por eso es que nosotros vimos lo que el Señor decía, si retrocedieren, viendo semejante sacrificio de Cristo, sufrimiento, padecimiento, llegar hasta el final, hasta la muerte, muerte de cruz, sobrellevarnos a todos nosotros, tomar nuestros pecados, ser cargados sobre de Él, morir para dar expiación por nuestros pecados, recibir nosotros el perdón de pecado por su muerte y que nosotros desechemos al Señor, desechemos la salvación, desechemos esta gran vida que Dios metió dentro de nosotros cuando Él dice, el justo vivirá por la fe, y luego añade, pero si retrocediere, si se vuelve atrás, dice, no le agrada a Dios. Quiere decir, mirando semejante sacrificio, ¿cómo volvernos atrás? ¿Cómo abandonar el evangelio? ¿Cómo dejar las palabras de esta vida? ¿Cómo abandonar ministerio? ¿Cómo separarnos de Él con semejante sacrificio que Cristo hizo? Por eso dice, no va a agradar a Dios, no le agrada a Dios. Los que se volvieron atrás, no le agrada a Dios. Los que son hechos inútiles, que están en el mundo, dice que tienen fe, pero han sido hechos inútiles. El diablo los mantiene inútiles porque no pueden llevar a cabo ninguna obra de salvación, ni tampoco pueden extender el reino de Dios. Están allí separados, no agradan a Dios, no le agradan.
no le agradan. Por eso el apóstol Pablo le enseñaba, no dejando de congregarse como algunos tienen esa mala costumbre de no congregarse. Es decir, le van añadiendo día, en lugar de añadir día, al congregarse van sacando día, un día menos, otro día menos, otro día menos, y se sienten cómodos y no se dan cuenta que como Lot están entrando a Sodoma, están acercándose cada vez más a ser un apóstata de la fe, que abandona la fe y empieza a vivir su propia vida. Por eso dice que Cristo no entró, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna redención. Y en el verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, la redención, ¿para qué? Para que reciban los llamados la herencia de la vida eterna. La redención, ¿para qué ha sido? Para quitar los pecados de lo que han sido redimidos, que lo que no podía hacer la ley, que simplemente le daba el perdón, esta gracia maravillosa y esta redención lleva al hombre que ha querido a ser justificado, y Dios lo ve como si nunca hubiese pecado y como si nunca fuese a pecar. Por eso lo terrible que es el rechazar esta tan grande salvación, y lo terrible que es el retroceder, el volver hacia atrás, con el peligro de luego entrar en lo que es la apostasía. En el verso 24 de este libro de Hebreos, capítulo 9, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, porque no había otra manera que los hombres puedan llegarse a Dios, no había otra forma. En el verso 11 de este Hebreos capítulo 10 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso es que retroceder de semejante sacrificio, tal operación de Cristo en favor de los hombres, que sus pecados no solo les sean perdonados, les sean quitados. Que Dios lo vea como si nunca hubiesen pecado y como si nunca fuesen a pecar. Que Cristo haya abierto el lugar, el camino que los del Antiguo Testamento lo tenían cerrado, abierto el camino al cielo, y que los que han creído de repente retrocedan y se vuelvan atrás. Mire, es mejor no haber conocido al Señor que haberle conocido volverse atrás de su santa palabra. Es mejor no haberle conocido.
Porque Cristo se presentó para quitar de en medio el pecado, el impedimento que le impedía acercarse a Dios, quitarlo del medio para que ahora nosotros confiadamente podamos llegar al trono de la gracia de Dios. Entonces dice así. Y ciertamente, verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda lo hizo perfecto para siempre. Quiere decir que no hay forma que sean imperfectos. Los hizo perfecto para siempre. Por eso, volverse atrás, retroceder, abandonar el Evangelio, separarse de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la congregación de los santos, separarse donde está el Señor en medio de la congregación, te alabaré, donde está el Señor, separarse de Él es cosa terrible, es mejor no haberle conocido que volverse atrás de los santos mandamientos que el Señor ha dado. Y el verso 16 dice así. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, mire lo que hace el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, que tienen en la mente ya la palabra de Dios grabada. Y tienen en el corazón ya escrito la palabra de Dios dentro del corazón. Y volverse para atrás, retroceder. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Cristo hizo el sacrificio perfecto. No hay nada más que añadirle, no hay nada que añadirle, ni hay nada que quitarle. Lo hizo perfecto. Limpió a los santificados de una vez y para siempre. Los santificó, los preparó, los envió. Y allá vamos nosotros, lo que hemos creído, para llegar al final de nuestra carrera en la presencia del Señor, sabiendo la herencia que nos espera, ganada por Cristo para nosotros, habiéndose Él sacrificado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así que, mis amados hermanos, nosotros no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, hermano. Cierren sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Te damos gracias, Padre, por este glorioso sacrificio de tu Hijo, Señor. Sacrificio que no ha sido en vano,
pues nosotros somos lo que hemos creído, el fruto de su aflicción. Por eso nos reunimos, para alabar tu nombre, para exaltarte, para glorificarte, para agradecerte, Señor, por todas tus bondades, por toda tu misericordia para con nosotros. Por eso nosotros nos reunimos, somos nosotros los que no retroceden, sino los que mantenemos firme hasta el fin esta salvación gloriosa que tú nos has dado. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre maravilloso del Señor.